Hoy verdaderamente es un día muy, muy especial. Es un día en donde de verdad tenemos que agradecerle al Señor, porque tenemos la oportunidad de podernos reunir, de poder venir, de poder tener medios de comunicación en donde las personas que no pueden acudir puedan escuchar también el mensaje del Señor. Hay tiempos que nos apremian y no sabemos hasta cuándo vamos a tener ese privilegio, esa bendición de podernos conectar o de poder venir presencialmente a las congregaciones, a la iglesia, para escuchar los mensajes de Dios. Y el jueves pasado celebramos los 507 años de la Reforma, pero también había otra fecha muy particular que coincidía con el mismo día. Y estuvimos orando con las hermanas en el servicio de mujeres y la verdad es de que apremia el interés, el deseo, el anhelo como madres de familia y me imagino como familias completas, el que podamos verdaderamente enseñar una doctrina, una enseñanza correcta de la palabra de Dios. Y fue lo que hicieron estos hombres en esa época, que buscaron encontrar esa libertad para poder darle la gloria que se merecía al Señor, para poder tener esa libertad de expresión y de poder aprender directamente de la palabra de Dios, como el Señor quería, como el Señor había enseñado en años anteriores. Porque dice que la sana doctrina llegó aproximadamente hasta el año 476 después de Cristo. Pero después de ese año empezaron las enseñanzas a diluirse, a tergiversarse, a irse por intereses propios de la iglesia que gobernaba en ese tiempo, hasta el año 1500 y algo, en donde hubieron personas que empezaron a decir: no puede ser que el mensaje que originalmente Dios dio a través de Cristo Jesús, el mensaje que Pablo predicó, que los apóstoles predicaron, se ha ido diluyendo y se ha ido perdiendo. Y mis amados, no estamos lejos de esos años, porque si bien hubo una reforma, las cosas se han ido diluyendo. Se han ido diluyendo. Entonces, yéndome yo por la historia, que a mí me encanta la historia, yo le comentaba a mi esposo y le digo: mira, de verdad, el Señor empezó a hablarle a su corazón a personas que tenían en esa época el privilegio de poder leer, de poder estudiar las Escrituras, para abrir sus ojos. O sea, vino una revelación nueva a ellos, una inquietud en donde ellos ya no se sentían cómodos con las enseñanzas que estaban recibiendo. Y uno de ellos fue este hombre Wycliffe, que viene y dice: no puede ser que la gente pobre no tenga acceso a la Biblia, porque en ese entonces la iglesia enseñaba en latín. Entonces el que no sabía el latín valió, ¿no? Como decimos nosotros, se la perdía, porque incluso el Padre Nuestro y el Ave María eran en latín. Entonces todas las personas que no tenían acceso a educación porque no eran de los privilegiados, no podían leer la palabra, y este hombre logró traducir la Biblia del latín al inglés y hizo algunas impresiones de la palabra a través de una técnica que se llamaba xilografía. Ni siquiera había imprenta todavía. Entonces él empieza a repartir, pero era muy poca la cantidad de copias que se podían repartir en ese entonces. Y más adelante surge otra persona que se llamaba Juan Hus, y hubieron varios que yo les podría mencionar, pero estos fueron como que los que más lograron hacer auge, los que más lograron resonar en esa sociedad que estaba siendo gobernada por el poderío de la iglesia, que estaba enseñando una falsa doctrina, una doctrina en donde ya el centro de esa doctrina no era Cristo Jesús, sino que eran los intereses por lograr el poder en el gobierno,
por estar involucrados, gobernando. Ya Jesús había pasado a un segundo plano, en donde se había vuelto un negocio, porque le estaban enseñando a las personas que la gente cuando moría se iba al purgatorio y del purgatorio se iba al cielo si compraba una indulgencia. Entonces estos hombres empezaron a ver que lo que menos se hacía era preocuparse por las personas, por el aspecto espiritual de las personas, porque hubiera un alimento espiritual que las edificara, que las ayudara en época de pestes, en época de pandemias, porque hubieron pandemias también en esa época. Pero la doctrina era errónea. Y luego pues viene Martín Lutero en 1516 y empieza él como que a seguir todos esos estudios de estos teólogos, filósofos que también eran clérigos, porque enseñaban la doctrina. Y entonces a él empieza también a venir ese recelo por el Señor, ese recelo que hoy en día, mis amados, lo hemos perdido. Y escuchamos doctrinas, intereses, y nos hemos quedado callados. Y no hemos puesto un freno el día de hoy. Y él empieza a ver que las mentadas indulgencias, las estaban súper de moda, tanto así que había un hombre que se llamaba Johann Tetzel, que era un clérigo que llegaba, él iba de pueblo en pueblo como quien estaba vendiendo papas, ¿verdad? Y la frase de este vendedor eficiente de las indulgencias era: cuando el oro suena en el cofre, el alma rescatada salta hasta el cielo. Ese era su lema. Y mucha gente que tenía acceso, que tenía dinero, pues ni modo, ¿verdad? Entonces se murió el fulanito que era mi pariente y no pagó su indulgencia, la voy a comprar por él para que entonces su alma sea rescatada y se vaya al cielo. Porque ese era el mover de ese tiempo, porque tenían que reconstruir la Basílica de San Pedro. Entonces esa era la excusa para estar haciendo un negocio de la iglesia, lejos de estar enseñando el amor de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo por la humanidad. Y venimos caminando a partir de esa historia. Y él viene y hace sus 95 tesis, las pone en la iglesia, se vuelve un revuelo, lo empiezan a perseguir, lo quieren juzgar. Pero lo que me llamó a mí la atención de todo esto, mis amados, no es que yo sea luterana, que sea calvinista, que me vaya por ninguna de todas las doctrinas o los pensamientos de estos hombres. Pero lo que me llamó a mí mucho la atención de este hombre es que cuando lo estaban enjuiciando y lo estaban encarando, él les dice en pocas palabras que él estaba determinado, convencido, enamorado de la palabra de Dios. Y estaba tan enamorado de la palabra de Dios que logra traducir la Biblia al alemán. Y en la época de él ya había imprenta y entonces ahí sí, la Biblia se convierte en un bestseller de la época. Y logran imprimir cantidad en diferentes idiomas ya, porque después de él viene Calvino, que era francés, viene Zwinglio, que era suizo. Entonces se dan cuenta cómo el evangelio, la Biblia ya escrita, empieza a dispersarse por toda Europa. De tal forma que ahora la gente, por esa reforma que se había dado, tenía acceso a la educación, podía leer, podía razonar si era cierto lo que le estaban enseñando o si de plano se eran jaladas, ¿verdad? Y nada que ver con lo que decía la palabra de Dios. Las mujeres fueron libres, porque en ese entonces la mujer solamente su función era ser mamá, esposa, y la que no se casaba, te vas al convento. Ese era el destino de la mujer.
La mujer no tenía acceso a la educación, a pensar, a razonar. No. Y él ayuda a que sean liberadas de un convento cierta cantidad de mujeres y una de ellas resulta casándose con él. Pero me llama la atención cómo él le da lugar a la mujer, porque ella se vuelve su brazo derecho, una productora, una mujer que lo respaldaba, que lo empujaba, que lo ayudaba a ser edificado a pesar de la persecución que estaba teniendo. Y vuelvo al momento en el que lo están juzgando, que lo están acusando, y la palabra de él es decirles que él estaba tan convencido de la palabra de Dios que si ellos le mostraban un argumento de peso que estuviera escrito en la Biblia, entonces él podría cambiar de parecer. Pero que los argumentos de las personas que estaban dirigiendo en ese momento la iglesia no los podía aceptar ni tolerar porque habían fallado, porque no eran los correctos. Porque él decía, mi conciencia está pegada a la palabra de Dios. O sea, él no podía estar sin la presencia de la palabra. Vivía totalmente vinculada su alma, su espíritu a la palabra de Dios. Y yo me pregunto, mis amados, hoy por hoy, ¿estaremos nosotros vinculados a la palabra de Dios en este tiempo? Nuestra conciencia no puede estar lejos de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Hace muchos años yo me convertí al Señor y la iglesia donde estaba, pues me enseñaron a amar a Dios. Pero había una doctrina, había una liturgia, había una forma de enseñanza en donde pues yo me quedaba con el versículo que se leía ese día y nada más. Y entonces yo iba a la iglesia y salía como había llegado. Igual, no había un cambio en mí, no había algo que me enamorara, que yo dijera, y bueno, pues tenía que pasar el reporte en mi casa, ¿verdad? Porque mi mami me preguntaba, yo estaba estudiando aquí en Guatemala y la llamaba todos los días y el domingo la tenía que llamar para decirle, no, sí, fui a la iglesia. Pero realmente no había un cambio en mí o algo que yo dijera, la salí llena, porque ahora me dijeron que lea de aquí para acá. No, nada. Entonces recuerdo que cuando yo acepté al Señor, Eric lo primero que me regaló fue una Biblia, porque él era mi novio en ese entonces. Y empecé de verdad a refugiarme en la palabra de Dios, porque yo era muy apegada a mi mamá principalmente. Y entonces yo chillaba casi que todos los días porque estoy lejos de mi casa, ¿verdad? Estaba en casa de huéspedes, nunca es lo mismo, la comida, todo, en fin, me sentía sola. Pero la palabra de Dios empezó a llenar esa soledad, a llenar esa soledad. Entonces, verdaderamente cuando yo empecé a leer esto, dije, me identifico con ese hombre. Porque en los momentos de soledad, lo que llenó mi vida no fue el novio. Como me decían algunos amigos, pero ¿por qué lloras? Si tu novio está allá en Guate, a mí no me importa que esté en Guate, les decía. Yo extraño mi casa. Pero la palabra de Dios empezó a edificarme, a llenarme. La palabra de Dios. Y empezó un raciocinio a crecer en mí, en donde yo escuchaba las prédicas a donde nos congregábamos y decía, sí, eso está en la iglesia, en la palabra de Dios. Por eso me hizo eco. Por eso me hizo eco todo lo que este hombre vivió a través de la palabra de Dios. No porque siga su ideología. Yo quiero ser firme en seguir la ideología de ese Cristo que me enseña la Escritura, mis amados. Porque sin este manual de vida, definitivamente no podemos creer y no podemos tener muchas más cosas de las que habla este hombre.
con sus 5 solas. Cuando escribe sus 5 solas y la forma en la que él va entretejiéndolas una a la otra, tú te das cuenta que estamos muy lejos, mis amados, muy lejos, y que nos falta todavía el poder llegar a ese entendimiento para poderlo transmitir a nuestras generaciones de la manera más correcta y eficaz posible. Pero de eso se trata, de que cada día crezcamos, de que cada día aprendamos a través de la Escritura. Y la primera sola que él declara, dice solo la Escritura. Solo la Escritura, porque la palabra sola en latín quiere decir solamente o solo. Solo la Escritura, porque la Biblia es el único estándar de fe y práctica. Y práctica. Cuando usted lee la Biblia, mi amado, se da cuenta que hay muchos verbos que a veces están en pasado, pero hay verbos que están en acción constante, porque eso quiere decir que nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, la Biblia no es un libro que nos muestre historia del Antiguo Testamento, que nos muestre todo lo que Cristo vino a hacer, que hicieron los apóstoles. La Biblia viene y te confronta y te dice, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? Para darle gloria al Señor, como acabamos de cantar, como acabamos de decirle. A Dios sea la gloria, claro, pero la gloria debe de estar en medio de nuestra adoración, y nuestra adoración es nuestro diario vivir. ¿Cómo nos comportamos? Y Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva, estaba aprisionada en la palabra de Dios. Él basó esto y toda su defensa en que él tenía fe, y lo plasmó a través de Romanos 1:17. Porque dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para él no había intermediario entre el hombre, entre la persona individual y Dios, como estaban enseñándoles en ese momento. En ese momento era el clérigo el que tenía la última palabra y él era el que se comunicaba con el Señor. Él era el que se comunicaba con el Señor. Pero él decía, no es necesario tener ese tipo de intermediario. No es necesario. Entonces él habla de la palabra diciendo que la palabra, la sola Escritura, es una de las bases para la enseñanza del cristiano. Es una de las bases que te dan tu forma de comportarte cada día, porque es el manual de vida. Es el manual que te redirecciona, el que te vuelve cuando te desvías. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo 3, del versículo 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la Escritura, mis amados? Todas esas indicaciones que tiene. Yo puedo ser mejor persona si leo la palabra de Dios. Yo puedo redireccionar mi vida si leo la palabra de Dios, porque a veces nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda, pero la palabra de Dios nos saca de la oscuridad. Por eso la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque es la palabra de Dios la que nos ayuda a poder redireccionarnos, a poder volver de donde estamos perdidos, porque a veces nos perdemos. Es solo la Escritura lo que nos ayuda. Entonces, el predicar correctamente la palabra, miren mis amados, de verdad, a mí me confrontó. Porque no es nada más pararse aquí enfrente de ustedes. Tenemos que predicar correctamente la palabra. Y de verdad, si en algún momento hemos dicho cosas que no son correctas, nos hemos de poner a cuentas con el Señor, pero les queremos pedir disculpas a ustedes. Si de repente hemos fallado en algún momento, porque no somos perfectos, como ninguno de estos hombres. Porque Lutero también tenía su carne, como todos. Pero tratamos la manera de enseñar fielmente lo que dice la Escritura. Eso nos toca a nosotros. Pero a ustedes, mis amados, les toca que ha hecho la palabra de Dios en tu experiencia personal. ¿Has conocido al Espíritu Santo en la palabra de Dios? ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo contigo? Si Cristo ya hizo, te salvó, te volvió a Dios, ¿qué estás haciendo o qué estás permitiendo que el Espíritu Santo haga hoy en tu vida? Por eso el tema de hoy se llama necesitados de una reforma en nuestros corazones. Porque de repente, mis amados, nuestros corazones todavía necesitan botar esa coraza dura que nuestras experiencias de vida han ido poniendo. Pero solo la palabra nos puede limpiar. Solo la palabra va a permitir que el Espíritu de Dios fluya en nosotros y limpie ese dolor y empiece a quebrantar esa coraza que le ponemos a nuestro corazón, porque de repente hemos tenido mucho sufrimiento, muchas penas, muchos procesos que han permitido que nos volvamos duros para juzgar al prójimo. Pero de repente necesitamos, mis amados, o yo no sé si solo yo necesito, pero yo necesito una reforma en mi corazón cada día. Necesito ir a Cristo, necesito ir a Dios y decirle: Señor, perdóname, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que reformar en mí? Porque a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y lo que dice la palabra de Dios, no lo ponemos en práctica. Se nos olvida. Y al olvidarnos de leer la palabra, el Espíritu Santo se va diluyendo en nosotros. Y esa llama que hablaba el canto de hace un rato, va menguando, va menguando, va menguando en nosotros. Luego él habla de sola fide, solo por fe, solo por fe. Nuestra justificación viene por fe, decía él. Pero realmente, mis amados, la fe es recibida a través de Cristo. Pero estas dos cosas se revelan a través de la palabra. Entonces usted se va dando cuenta cómo él fue entretejiendo
cada una de ellas. Porque si yo no leo la palabra, definitivamente no voy a creer ni en Alka-Seltzer. A menos de que de plano me crea todo lo que me prediquen o me digan, pero no lo voy a poder vivir. Porque no lo he leído. Se aprende más leyendo lo que me dijeron. Por eso nosotros a veces les decimos, copien los versículos y mastiquen el contenido toda la semana con las escrituras, porque eso va abriendo nuestro entendimiento, nos va regalando un discernimiento, mis amados, en nuestro diario vivir. Entonces la fe viene a través de creer en Cristo, pero creer, no creer en nuestra fe, no creer en mi oración, ¿sí? Porque yo puedo orar, pero si no creo que Jesús va a ser el intermediario y que va a llegar con su Padre y le va a decir, ¿escuchaste la oración que te hizo? Porque cree verdaderamente en nosotros y entonces esa oración va a ser respondida. Necesitamos verdaderamente, mis amados, para este tiempo, no solo en esa época, tener esa fe inquebrantable, que no nos bote nada. Si nosotros verdaderamente estamos agarrados del Señor, van a venir vientos fuertes. Y hay vientos fuertes ya, mis amados. Hay vientos fuertes. Mire, ahorita el jueves uno, vaya que hay dos. El jueves fue un día en el que, híjolas, una celebración. Donde yo vivo, tiraron la casa por la ventana, un montón de casas ustedes. Y era re incómodo porque eran las 10 de la noche y usted oía o la canción de Thriller, ¿va? O sea, estaba alegre. Pero yo me quería dormir, no con espantos, pues, ¿va? Entonces el mundo está de verdad, mis amados, metiéndose. Y tenemos la gran responsabilidad de enseñarle a nuestras generaciones en qué debe de tener fe, qué debe de leer para poder manejarse en la vida, a dónde tiene que ir, porque los mensajes son subliminales. Miren, de veras, los mensajes entran por donde usted menos se lo imagina. Yo estuve en Antigua Guatemala con mi hija porque ella fue a un congreso y me quedé cuidando a la nena. Y en eso me quedé viendo que en el área de juegos del hotel habían vejigas y dije, de plano va a haber piñata, pero me acerqué y pregunté. Y le digo a la señorita, mire, ¿podemos estar aquí o hay una piñata? No, me dijo, es un evento del hotel, no tenga pena, es para los huéspedes y para los que vienen al restaurante. Y entonces tenían mesas, payasitas y todo. Y empezaron a repartirle a los niños brujitas, fantasmitas, para que ellos los pintaran, los decoraran y toda la cosa. Y todos los niños estaban con sus papás, los que estaban ahí. No había nadie sin el papá o la mamá. Todos recibieron el material, todos oyendo las cancioncitas, que hay que la brujita por aquí, que el fantasma viene ya, y de lo más contentos, ¿verdad? Entonces, wow, dije yo. Me pasaron dejando mi material para la nena. ¿Y qué creen? También me puse a pintar. No, es que los miro muy serios. No, le dije a la chica, no, muchas gracias, no, ella no va a pintar, ¿verdad? Pero cometemos esos errores, mis amados, por estar a la moda. Porque de repente más adelante van a decir, ay, qué aburridos sos. Y te van a apartar y te van a hacer a un lado. A nosotros nos ha pasado, a mis hijos les pasó. Porque ya no participaban en las actividades. Yo cometía el error cuando mis hijos eran pequeños. En esa época el Halloween no era la moda, era el carnaval en febrero.
Y miren ustedes, sin ser yo modista, ni recibir cursos de corte y confección, me disparaba unos disfraces bien bonitos. Que el Mario Bros, que la Bella y la Bestia. Hasta que el Señor, nosotros empezamos a buscar al Señor y a buscar al Señor y a volver a ese primer amor. Y dije, no, no más. Y le pedimos perdón a Dios. Porque las fotos muy lindas, pero ¿qué era lo que estábamos celebrando? Mucha gente celebra sin siquiera discernir qué está celebrando, solo porque qué lindo se va a ver mi hijo. Y entonces dejamos de hacerlo y ¿qué creen? Cada año, después de ese año, el día de carnaval a mis hijos los castigaban dejándoles hacer una actividad, a pesar de que el colegio era laico, ni católico ni evangélico. Una actividad tenían que hacer un reporte, una investigación, mientras que todos estaban jugando en el colegio, ellos tenían que estar trabajando porque no participaban. Hasta que fui a hablar con la directora y a decirle que lo que estaban haciendo no era correcto. Pero te das cuenta cómo subliminalmente el mundo, si no estás bien cimentado en la palabra de Dios, en la fe en Cristo, empieza a absorberte, a jalarte. Y ups, estoy igual que todos, pero soy cristiana. A esa fe es a la que me refiero, mis amados. ¿Cuál es nuestra verdadera fe el día de hoy? ¿Creemos en el Señor? ¿Honramos al Señor? Gálatas 3 del 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, esta sola que él escribe es, debemos tener fe en medio de todo. En medio, porque nadie nace salvo, mis amados, solo el que cree. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación. Nosotros somos pastores y le vamos a heredar la salvación a mis hijos, ¿no? Eso es individual. Cada quien, conforme va creyendo verdaderamente, encuentra la salvación en Cristo. Nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otro. Solo la fe te puede salvar. La fe en Cristo Jesús. Solo gratia. Solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. Efesios 1 del 3 al 8 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces vemos que la gracia de Cristo nos salvó. La gracia de Él nos hizo salvos. Fue un regalo de Él. No fue porque nosotros no lo merezcamos o porque nos hicieron un pago, porque como creen en Cristo, entonces les vamos a pagar con la gracia. No. Un pago es diferente, porque un pago es cualquier cosa que una persona merezca en base a su esfuerzo o a su mérito. Pero la gracia no tiene que ver nada con los méritos personales. La gracia tiene que ver con disfrutar ese regalo que Dios nos da porque éramos indignos ante Él. Y gracias a Cristo
fuimos salvos. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es porque somos pilas o porque sí nos recitamos la Biblia. Miren, mis amados, podemos recitar la Biblia, pero si no tenemos el entendimiento, el discernimiento, si no hemos recibido de parte de Dios esa gracia de verdaderamente discernirla, entenderla, leerla, aplicarla a nuestra vida, definitivamente es palabra vacía, puro conocimiento, pero conocimiento que no transforma, ¿verdad? Entonces es por gracia que nosotros somos salvos. Es un don que solamente viene de Dios. Y solo es Cristo, la sola de Cristo. Solo por Cristo, solamente por medio de su obra hay salvación. Entonces, si se dan cuenta, Él viene entretejiendo cada cosa. En la palabra aprendemos la fe, porque creemos en Cristo. Y Cristo nos regaló esa gracia, gracia inmerecida, para que fuéramos salvos, para que pudiéramos estar verdaderamente conectados con Él. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Colosenses 1, del 13 al 18, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces vemos, mis amados, que estos reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Poco a poco se fue perdiendo, se fue diluyendo todo lo que hablaba de Cristo, la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo estamos hoy? Porque si bien hubo una reforma, cambió la iglesia, pero también se vino a prestar para que cada quien diera su propia interpretación. Y en eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es la interpretación que nos dan? ¿Qué es lo que nos quieren enseñar? Porque surge una iglesia que prácticamente se secularizó. Una iglesia en donde se perdieron esos valores absolutos de la palabra de Dios, en donde se basaron en sus propios intereses, en donde surge la teología de la prosperidad, en donde surge la teología de cómo estoy yo, de la autosuficiencia. Tenemos que tener cuidado, porque ya no está esa teología entonces que habla de la humildad que Cristo vino a enseñarnos, que habla que tenemos que vernos como todos iguales. Y luego tenemos la soli de gloria, solo a Dios la gloria. Estamos llamados, mis amados, a darle solo a Él la gloria y la honra. Pero la gloria y la honra que debemos darle a Dios es con nuestra manera de vivir.
¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué fruto estoy teniendo? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Verdaderamente he crecido en paciencia? A mí me falta, por decirles algo. Soy demasiado impaciente. De repente hemos crecido en humildad. De repente hemos crecido en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, en discernimiento. Porque de veras, mis amados, debemos crecer en todos esos dones, en todos esos talentos que Dios puso en nosotros, pero para ponernos en práctica cada día. Que cada día nuestra vida refleje ese Cristo que dio la vida por mí. Que podamos verdaderamente mostrarlo en la calle, mostrarlo en el diario vivir, mostrarlo cuando queremos explotar porque nos pasó algo. Pero hay una vocecita del Espíritu Santo que nos dice cállate. O que de repente nos hace no darnos cuenta de lo que nos dijeron. Pero es el Espíritu Santo. Entonces debemos darle gloria a Dios con nuestras actividades diarias. Convivir en esa santidad que Él quiere y que nos enseña a través de su palabra. Debemos vivir, debemos tratar la manera de vivir de esa forma, como Él nos vino a enseñar. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y podría seguir leyendo varios versículos más que hablan acerca de cómo darle gloria y honra a Dios. Estas 5 solas, mis amados, debemos ponerlas en práctica. Debemos identificarnos qué nos falta en cada una de ellas. Porque la iglesia hoy en día, mis amados, ha tenido muchos embates, muchas fallas. No estoy diciendo que nosotros seamos perfectos, pero sí que cuando cometamos errores en amor, usted pueda tener la libertad de decirnos, mira, tal y tal cosa, porque estamos abiertos a escucharlos. No somos perfectos, pero queremos llegar a esto. Lograr esa perfección que Dios quiere que tengamos para poder practicar ese cristianismo que Cristo nos vino a modelar. Así que Dios Todopoderoso, te quiero dar gracias. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el anhelo, el deseo de conocerte, de venir y estar en tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre amado, que puedas conectarnos constantemente con tu Espíritu, con ese Espíritu que relata tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a estar en este mundo sin ser parte de este mundo. Ayúdanos, Padre Santo, a ministrar tu poder. Derrama, Señor, y llénanos de tu Espíritu, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ser llenos, a limpiarnos constantemente.
Padre, toma nuestros corazones. Toma nuestros corazones y limpia esa coraza que tenemos puesta. Limpia, Dios Todopoderoso, esa coraza que ha sido colocada por todos los procesos, por todas las desavenencias, Señor, que hemos tenido durante nuestra vida, por ese rechazo que de repente tuvimos en nuestra vida, Señor. Rompe con esas cadenas, Señor, cadenas que no permiten que nosotros podamos evolucionar, que podamos caminar, que podamos ir hacia adelante, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, y moldéalos, refórmalos, Padre. Dales nueva forma en ti, Padre Celestial. Que toda tristeza, Señor, que toda pena, que toda angustia que podamos haber traído el día de hoy, Señor, sea quitada de nuestras vidas. Que verdaderamente confiemos en ese Dios poderoso que salva, que sana. Padre amado, queremos tener esas 5 cosas para poderlas aplicar en nuestro diario vivir. Permite que ese fuego que tú pusiste en nosotros no se apague. Que crezca, Señor, que sea cada vez más fuerte, de tal forma que queme lo que no te sirve, Señor, en nosotros. Y que nos vayas purificando cada día, Padre. Tus bondades, Padre, son nuevas cada mañana. Tu amor que nos abraza, Señor. Queremos sentirlo, queremos vivirlo. Y sabemos que lo podemos sentir si te agradamos, Señor. Si no nos apartamos de tu palabra. Si te buscamos y con nuestra manera de ser te damos gloria y honra, Señor. Permite que verdaderamente seamos limpios. Permite, Padre, que nuestro corazón ahora vaya tomando la forma que tú le quieres dar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.